Hasta que llegó un punto que yo empecé a reconocer interiormente que algo estaba haciendo mal. Digo, algo en mi vida no está funcionando, algo está yendo mal porque yo me sentía remando contracorriente. Digo, pero ¿cómo puede ser que esté haciendo un esfuerzo tan grande y que la vida no me esté recompensando de alguna manera por todo este esfuerzo? El éxito material y el dinero que las personas ganamos en nuestra vida no está en absoluto relacionado con el trabajo duro ni con el esfuerzo. Mi vida material se estaba transformando, estaba elevando tantísimo mi energía y mi luz espiritual que estaba atrayendo a mi vida todas las piezas que eran necesarias para poder completar mis objetivos. En este vídeo os voy a hablar de un periodo de mi vida en el cual sufrí una enorme transformación, porque pasé de ser una persona a la que nada le salía bien y que tenía una gran escasez material a ser una persona profundamente exitosa y que goza de una gran abundancia material. Y todo esto fue por ir poniendo en práctica todos los principios, mecánicas y prácticas espirituales de las cuales venimos hablando en este canal de YouTube de Practicante Espiritual y más concretamente en la página de Patreon de Practicante Espiritual. Este proceso duró varios años y durante esos años pasé por distintas experiencias que fueron abriéndome los ojos, que fueron abriéndome el corazón y que fueron transformándome por completo. Y esto es de lo que os vengo a hablar hoy. Pero antes de continuar, y si os interesan todos estos temas relacionados con el desarrollo interior, con el mundo espiritual, con las relaciones personales, con los planos de existencia, con la ley de la atracción, etc., os recomendaría suscribiros al canal y darle clic a la campanita para activar las notificaciones y que de ahora en adelante podáis estar al tanto de todos los vídeos que voy subiendo con muchísimo contenido relacionado con todos estos temas. Dicho esto, comenzaré el vídeo diciéndoos que hace aproximadamente 12 años, bueno más, 14 años, cuando tenía 29, me metí en ciertos negocios mal pensados que arruinaron por completo mi vida. Yo era un chico que había cumplido, digamos, con los estándares de la sociedad, había estudiado mi carrera universitaria, mis estudios de posgrado, todo con el fin de prosperar y de ser una persona que ganase dinero y que tuviese una gran vida, un poco lo que muchos jóvenes soñamos. Y había trabajado muy duro para ello, pero por hacer las cosas sin pensar y de una manera inconsciente, de la noche a la mañana me vi sumido en la miseria. Perdí todo el dinero que tenía ahorrado y me vi envuelto en grandes deudas, con lo cual moralmente y emocionalmente me encontraba completamente hundido. Lo que hice a partir de ese momento fue intentar salir para adelante, porque siempre he tenido mucha fuerza de voluntad y soy una persona muy luchadora e intenté salir adelante pues como cualquier persona lo hubiera intentado, que es trabajando muy duro para ir pagando todas estas deudas y con suerte conseguir finalmente poder salir de aquella situación, aunque me fuese a llevar muchos años. Y al principio lo hice utilizando el típico trabajo normal que todos podemos conseguir de acuerdo a nuestras capacidades, pero en paralelo, porque con ese dinero no me llegaba, intenté montar otros negocios online gracias a los conocimientos que yo tenía adquiridos en programación, etcétera, en informática, etcétera, aparte de conocimientos de marketing digital, bueno, todo lo que en teoría necesitas para poder montar tus primeros negocios en Internet. De tal manera que llegó un punto que pude abandonar el trabajo fijo que yo tenía de oficina y me pude dedicar por completo a estos negocios online. Pero estos negocios me llevaban prácticamente todo el día, por eso tuve que dejar el trabajo fijo y estuve entre 14 a 16 horas al día, no os exagero en absoluto, de lunes a domingo trabajando durante 5 años. De hecho, en mi vida tengo un agujero negro en mis recuerdos porque nada que yo recuerdo de los 29 a los 34 no tengo recuerdos de esa época. O sea, mi recuerdo es estar delante de un ordenador trabajando. Prácticamente no salí a la calle, no hice vida social. Tuve una pareja sentimental que me apoyó, gracias a Dios, durante todos esos años y que gracias a ella pude salir adelante porque hubo un momento que realmente me tuve que apoyar en ella hasta para poder comer porque no me llegaba el dinero siquiera, una vez pagaba deudas y demás, no me llegaba ni siquiera para poder comer. Y bueno, yo os digo, fueron unos años de grandísima escasez y de unas grandes dificultades materiales. Pero ¿por qué os cuento todo esto? Porque este tipo de situación yo creo que la ha vivido muchísima gente en nuestra sociedad y es por todo el aprendizaje y transformación a nivel espiritual que os voy a comentar a continuación. Yo venía ya realizando práctica espiritual desde el momento en que tuve esta gran crisis, desde el momento en que caí arruinado.
por circunstancias de la vida se produjo en mi vida un fuerte despertar espiritual y comencé a realizar meditación y práctica espiritual prácticamente desde aquel momento. Así que estos 5 años que yo estuve trabajando muchísimo, súper duro en estos negocios online, yo realizaba meditación. Lo que pasa es que la hacía de una manera muy inconstante. A lo mejor meditaba durante un mes y luego podía estar 15 días sin meditar, pues porque estos negocios y este trabajo que tenía me hacían consumir un enorme esfuerzo mental, emocional, físico, y no tenía prácticamente energía para poder realizar una práctica meditativa en condiciones. El caso está en que el esfuerzo que realicé fue tan inmenso, fue titánico, y los resultados que obtuve fueron deprimentes, fueron patéticos. Todo lo que yo hacía con mi esfuerzo lo hacía bien, realizaba un producto correcto, una aplicación, una página web, lo que yo hiciera que fuera para generar negocio, lo hacía bien. Pero todo aquello que tenía que suceder en mi vida para que el proyecto prosperase o los proyectos prosperasen, todo lo que al final se tiene que dar, que no depende de ti, de lo cual os hablo mucho en estos vídeos, ¿no? De todo eso que tiene que sucederte en la vida y que se tiene que alinear con tus objetivos para que finalmente tengas éxito, porque hay un enorme porcentaje del éxito que no depende directamente de nosotros. Bueno, pues ese porcentaje jamás salía bien. De hecho, es que si podía salir de un 1 al 10, salía de un 1, siempre, lo mínimo. O sea, el resultado era horrible. Hasta que llegó un punto que yo empecé a reconocer interiormente que algo estaba haciendo mal. Digo, algo en mi vida no está funcionando, algo está yendo mal porque yo me sentía remando contra corriente. Digo, pero ¿cómo puede ser que esté haciendo un esfuerzo tan grande y que la vida no me esté recompensando de alguna manera por todo este esfuerzo? Y yo además creía en todo esto, de la ley del karma, etcétera, de la ley de la atracción, bueno, con un conocimiento ínfimo al lado de lo que tengo ahora, pero yo en mi mente pensaba, pero ¿cómo puede ser que una persona que se esfuerza tanto no sea recompensado por la vida de alguna manera? Y llegó un punto que en una ocasión, cuando yo ya estaba sumido en la más absoluta desesperación e incluso empezando a estar en depresión, conocí a un maestro espiritual iluminado que estaba viviendo en aquel momento en España y que daba charlas acerca precisamente de que el éxito material y el dinero que las personas ganamos en nuestra vida no está en absoluto relacionado con el trabajo duro ni con el esfuerzo. Que todo este trabajo y todo este éxito está relacionado con nuestras energías a nivel interior, que hay ciertas energías nuestras a nivel interior y a nivel de vibración que son las que atraen la prosperidad y la abundancia material. Y él ponía ejemplos, ¿no? No contaba mecánicas ni contaba ningún tipo de principio ni de práctica que pudiera ayudar a conseguir transformar tu vida en este aspecto en aquel momento, pero sí que contaba, pues, cómo funcionaba la realidad material en este aspecto, en este sentido. Y era justo lo que yo necesitaba escuchar, porque yo había sentido durante todos esos años en propias carnes que el esfuerzo realmente no me estaba sirviendo absolutamente de nada. Y él además hablaba de que todos tenemos un plan de vida, ¿no? Un propósito de vida y un plan de vida diseñado para atravesar por determinadas experiencias, para atravesar por determinadas situaciones que nos van a ayudar con esas experiencias vivenciales a crecer interiormente, que estamos todos en un proceso de desarrollo interior y que en ese proceso podrás tener más o menos dinero en función de cómo tengas tú tus energías a nivel interior. Con lo cual, a mí estas simples palabras transformaron mi vida desde aquel momento en concreto. Tuve la fortaleza de abandonar aquellos proyectos personales que para mí eran como mis hijos y adquirí un compromiso diario con la divinidad para, a partir de ese momento, no saltarme nunca la práctica espiritual ni la meditación, porque este maestro iluminado también hablaba de que la meditación tenía que ser diaria y sin saltárnosla ningún día si realmente queríamos obtener los resultados deseados y queríamos transformar nuestra vida. Así que sin más conocimiento que eso, yo comencé a realizar cada vez más práctica espiritual, no solo todos los días, sino empecé a meditar diariamente todo el tiempo que podía. Y a la par, en paralelo, abandoné mis proyectos y traté de empezar a fluir con la vida, que era algo de lo que este maestro también hablaba mucho en sus charlas, y lo que yo entendía que era fluir con la vida era pues un poquito eso, intentar aceptar las situaciones de la vida tal y como vienen, no presentar mucha resistencia. Con lo cual, como ya estaba harto de luchar, harto de enfrentarme a resistencias una tras otra para intentar sacar aquellos proyectos adelante que nunca conseguían salir para adelante, el primer trabajo que llegó a mi vida, que yo sentí
que podía encajar con mis cualidades profesionales, pues lo cogí, aunque era un trabajo que obviamente ni me llenaba, ni era el trabajo que yo hubiera deseado, ni mucho menos. Y me mantuve durante unos años en ese proyecto, realizando unas tareas pues que no me llenaban, como digo, pero que sin embargo yo pude ver durante aquellos años que se dieron ciertas situaciones y conocí ciertas personas que el simplemente haber atravesado por esas experiencias me ayudó mucho a crecer interiormente. Muchas experiencias no fueron agradables, ni mucho menos, pero sí que yo sentía que el salir de mi casa, porque yo estuve esos 5 años encerrado en mi casa trabajando, no tuve contacto con gente, no. Hubo un enorme, ¿cómo decirlo? Yo empecé a entender por qué había tenido tanta resistencia por parte de la vida a que yo consiguiese terminar aquellos proyectos, porque si yo los llego a terminar, mi vida hubiese sido completamente diferente, hubiera discurrido de una manera completamente distinta y yo no hubiera tenido todo el crecimiento y todo el aprendizaje que he tenido a lo largo de los últimos 10 años gracias a haber abandonado en aquel momento todo aquello. Y los 2 años siguientes lo pude comprobar, ¿no? O sea, mi vida se transformó porque comencé a tener experiencias vitales que me estaban haciendo crecer a nivel interior, y aunque eso es algo que prácticamente la gente no te va a notar, una persona que vive con consciencia y que realiza la práctica espiritual diaria sí que lo va notando. Y en paralelo yo cada vez dedicaba más tiempo a la meditación, tanto que como me fuera posible, porque como yo en mi juventud he hecho mucho deporte y he sido culturista, mi cuerpo siempre ha sido muy musculado, muy rígido, muy duro, y me ha llevado muchos años el irlo adaptando a la práctica espiritual. El mero hecho de sentarme bien para poder meditar me ha llevado años de esfuerzo y de mucho dolor. Entonces siempre he hecho todo el esfuerzo que me ha sido posible hasta que mi cuerpo dice basta, porque ya me duele la espalda, las piernas, todo, pero quiero decir que he puesto todo el esfuerzo durante todos aquellos años que me era posible para poder meditar el máximo tiempo posible. Y lo más curioso es que a medida que yo iba realizando este esfuerzo, iba viendo que mi vida se iba transformando de una forma directamente proporcional al esfuerzo meditativo que yo hacía. Cuanto más esfuerzo espiritual realizaba y cuanto más enfocaba mi vida a la meditación y a la práctica espiritual y a la divinidad y a dedicarle mi tiempo a la divinidad, mi vida material se estaba transformando, porque yo en la práctica, durante la práctica y en las oraciones, rezaba y oraba porque la divinidad me diera cada vez más tiempo para mí, para poder dedicar más tiempo a la práctica. Y llegó un momento en que yo me di cuenta que lo que quería era tener una vida en la cual pudiera tener control sobre mi tiempo, trabajar y organizarme en función de mis necesidades y no tener que estar trabajando para otras personas en trabajos que tienen un horario fijo y en los cuales me impiden el poder realizar la práctica espiritual a lo mejor cuando más despierto estoy, cuando mejor la puedo realizar. Y empecé a ver que la vida atraía hacia mí ciertas personas, situaciones y etcétera, que me estaban aportando los conocimientos que yo iba necesitando en cada momento para poder ir cambiando el chip y para poder en un momento dado establecerme de nuevo por mi cuenta a nivel de negocios, a nivel empresario, pero esta vez haciendo todo bien. Quiero decir, realizando la práctica espiritual, la meditación, a través de la oración y a través de tener un objetivo claro en mi mente que estaba alineado con mi vida, porque era un objetivo muy profundo, era un objetivo espiritual. Toda mi vida estaba transformándose para poco a poco irme llevando al camino que yo originalmente había querido tener, que era el de los negocios trabajando desde casa, solo que en aquel momento con una inconsciencia vital enorme y con una falta de conocimiento espiritual y de conexión con tu ser interior enorme, y por eso nada estaba funcionando, pero a medida que yo iba conectando con mi ser interior, y esto yo entiendo que son palabras y que a muchos de vosotros os lo estaréis entendiendo, pero a lo mejor os falta algo más, ¿no? Pero es que es muy difícil explicar con palabras todo lo que yo sentí, todo lo que percibí a nivel interior durante todos aquellos años de transformación. Pero os puedo asegurar que todo aquello se estaba produciendo y lo pude sentir claramente cada día, gracias al esfuerzo espiritual. El esfuerzo espiritual al final fue alineando mi consciencia con mi ser interior, mejor dicho, mis acciones con mi ser interior, y
Cuando yo estuve listo para abandonar de nuevo los trabajos de oficina que venía habiendo realizado después de haber abandonado mis negocios online, cuando yo estuve preparado para volver a hacerlo, lo hice teniendo un éxito enorme desde el primer día. Monté varios negocios y todos los negocios me estaban dando dinero desde el primer día que los monté y de hecho me convertí en una persona rica, pasé de ser una persona completamente, pues completamente en este aspecto desafortunada y que sufría una gran escasez material, a ser una persona profundamente abundante y exitosa, pero todo porque todos los conocimientos que adquirí, todo lo que adquirí, no venía del periodo universitario. No fueron los mismos conocimientos que yo tenía cuando estuve realizando los negocios online originales a los conocimientos que yo adquirí a lo largo de esos años. Yo adquirí unos conocimientos fruto de personas que fueron llegando a mi vida y que no venían para formarme, ni mucho menos, pero pasaban un tiempo trabajando a mi lado y dejaban ciertos mensajes que a mí me hicieron cambiar el chip en muchos aspectos. Bueno, tanto me hicieron cambiar el chip. Esto es anecdótico, pero de verdad que lo es, pero es que sinceramente creo que es así, que yo tenía incluso a nivel, ¿cómo decía? A nivel conceptual, a nivel de ideología, de cómo debía ser, no sé cómo explicarlo, pero mi concepción a nivel de la economía, a nivel de muchas cosas a nivel social, etcétera, que yo tenía y que estaban vinculadas a una mentalidad de persona pobre, cambiaron por completo, porque el estar al lado de estas personas, que eran personas empresarias, que eran personas exitosas, que llegaron a mi vida, sin hacerlo de una manera consciente, ellos no quisieron influir en mí para nada, pero yo encontré una relación directa en su forma de pensar y en su forma de actuar, y en su forma de entender el mundo, y en su forma de concebir los negocios, y todo era porque tenían, como yo no estaba cerrado al aprendizaje, yo no era una persona que no estuviera dispuesta a cambiar mis creencias y lo que yo pensaba del mundo, pues fueron transformándome a nivel interior también, incluso en ese aspecto, en el aspecto de lo que yo creo a nivel social, a nivel económico, a nivel de muchos aspectos, ¿no? En los que no creo que sea ahora necesario entrar. Entonces, os digo, esos años fueron transformadores para mí, pero todo eso sucedió porque yo estaba realizando una práctica espiritual diaria y porque estaba elevando tantísimo mi energía y mi luz espiritual que estaba atrayendo a mi vida todas las piezas que eran necesarias para poder completar mis objetivos. Llegó un punto que incluso encontré una relación directa entre... O sea, pude empezar a sentir conceptos como la luz espiritual, de la que os he hablado también en los vídeos de YouTube, de Practicante Espiritual. Empecé a sentir esa relación que existe entre la luz espiritual que consumes y las cosas positivas que atraes a tu vida y que están alineadas con tus objetivos. Encontré incluso una metodología para aprender a fluir con la vida, porque de todas las cosas, todos los negocios que potencialmente he podido desarrollar, me daba cuenta de que había algunos de ellos que estaban alejados de lo que era mi vida, y que si ponía mi esfuerzo y mi luz espiritual en esos proyectos, todo iba a volver a ser como años atrás. Y entonces esta sabiduría interior y esta consciencia me empezaron a hacer darme cuenta de qué proyectos están alineados con mi vida y qué proyectos no. Y a partir de ese momento fui capaz de empezar a enfocar también de una manera consciente mis energías en aquellas cosas que realmente sé que van a prosperar y alejarme de aquellas que no. Lo entiendo que todo esto que os estoy contando es un poco abstracto, pero de eso se trata, de eso trato en los vídeos de YouTube de Practicante Espiritual y del canal, de la página de Patreon de Practicante Espiritual, de todos estos temas de una manera más concreta y de todos estos principios, mecánicas y prácticas espirituales que yo he ido poniendo en práctica a lo largo de estos años y que me han servido para prosperar y para transformar mi vida por completo. Solo quería que supierais a través de este vídeo que mi vida se transformó por completo, que yo no os hablo por hablar, que no os hablo de que la práctica espiritual transforma tu vida como si eso fuera un dogma aprendido o como si eso fuera una frasecita que suena bien. Es que la práctica espiritual transforma por completo la vida de cada uno de nosotros si somos capaces de mantener la disciplina y la constancia diaria, y si todos nosotros somos capaces de establecernos un objetivo vital. En cuanto al plan de vida que cada uno tenemos, en cuanto al propósito de vida, con los años aprendí numerología también,
y pude hacer mi propia carta numerológica y la carta numerológica de otras personas para ayudarles a saber para qué habían venido a esta encarnación, cuál era el objetivo vital que cada uno tenía y cuál era el plan de vida que tenían diseñado hasta poder lograr ese aprendizaje último, ese objetivo. Y cuando me hice mi carta, me salió clavada exactamente lo que yo he venido a hacer y cuáles son las dificultades que yo podía encontrar, cuáles son mis potenciales defectos, mis maestrías, etc. Y cuando se la he hecho a otras personas, igual. O sea, hay formas, hay métodos holísticos para ayudarnos a establecer estos objetivos y que estos estén alineados con nuestra esencia y con nuestras energías. Y de hecho, en la página de Patreon hay algunos packs que te permiten tener tu carta numerológica completa, ¿no? O incluso poder pedírsela también para familiares tuyos, pareja sentimental, etc. Bueno, si os ha gustado este vídeo, por favor, darle a like, dejar algún comentario si tenéis alguna duda con respecto a algo de lo que haya contado, queréis que profundice más en alguno de los aspectos o que os ponga algún ejemplo en concreto acerca de algo que os he contado en este vídeo, pues nada, dejadlo por favor en los comentarios. Es bueno que interactuéis con el canal, es bueno que me dejéis vuestras impresiones para ayudarme a mí también a hacer crecer este canal en la dirección correcta y en la dirección de vuestras inquietudes, porque al final todo esto se trata de ayudaros a vosotros también a encontrar vuestro camino y a desarrollaros interiormente. Y os mando un abrazo muy fuerte para todos. Os espero en el próximo vídeo.